Hola, bienvenido a Filosofía y Ciencia, videos sin edición. Saludos a mis 22 suscriptores. Si aún no eres uno, te invito a que te suscribas para que estés atento al contenido que iré generando. Continuando con el curso de Historia de Filosofía Antigua, hoy comenzamos con un filósofo que en lo personal lo considero bastante brillante. Me refiero a Epicuro. Forma lo que sería una escuelita de pensamiento que se conoce como los epicúreos, en honor a su nombre. Pero antes de comenzar con este señor Epicuro hay que contextualizarlo un poco. En este caso, lo situamos, su filosofía se sitúa sobre todo después de Aristóteles aproximadamente y también de las campañas de Alejandro Magno. Si no sabes quién fue Alejandro Magno, pues en el primer video de la saga de Aristóteles, dentro de los videos de historia y filosofía, allí hablo un poco sobre eso. La filosofía de Epicuro se enmarca dentro de un periodo en la historia de la filosofía antigua que se conoce como la filosofía helenístico-romana. ¿Qué es el helenístico? El helenístico es el resultado del movimiento, las campañas de Alejandro. Estas campañas de Alejandro y sus sucesores, más aún la aparición de los emperadores romanos con sus sueños de imperio universal, habían creado en el espacio del Mediterráneo una situación completamente nueva. Se empezaron a borrar las fronteras entre griegos y bárbaros, y estaba llegando una nueva era, que es la era del helenismo, así se le conoce. En otras palabras, la ruina de los estados pequeños, la pérdida de la libertad y la inseguridad general despertaron en los hombres angustiados la pregunta de pues, cómo chingados podría uno ser feliz en un mundo tan incierto. O sea, había un desmadre total en aquella época y actualmente también lo hay. Es como una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y se preguntaba, pues, ¿cómo se puede ser feliz en circunstancias como las que nos encontramos actualmente? Así que es significativo que todas las escuelas definen a la felicidad, que ya lo habíamos visto en Aristóteles, algunas concepciones, sobre todo en el video anterior, en el video cuarto sobre Aristóteles, donde él se preguntaba pues, qué era la felicidad y ahí una parte definimos algunas formas que las personas consideraron que eran la felicidad. Pero las grandes escuelas, sobre todo en este periodo helenístico romano, definieron a lo que sería a la felicidad como un sinónimo de impasibilidad o también como imperturbabilidad y etcétera. Y entonces se instaura, surge la ética como maestra y camino de la felicidad. Estamos todavía dentro del famoso giro cosmológico. Y pues la ética se puso en el centro de todos los problemas filosóficos. En esta época se consuma la limitación que se hizo ya inevitable desde Aristóteles de la filosofía a las cuestiones de sería la lógica, la metafísica y la ética. También podemos agregar pues, una teoría del conocimiento, pero desde aquí empezó como a circunscribirse, a delimitarse la filosofía dentro del ámbito de lo que serían estas disciplinas, la lógica, la metafísica y la ética, y agregaría pues, la epistemología, que fue lo que hace falta. Así que de una filosofía que originariamente fue una ciencia total, surge la filosofía, ahora sí como una ciencia más especial. Y Aristóteles en parte tuvo que ver porque él se encargó de estudiar un poco lo que sería la botánica, la zoología, en fin, a darle como un poco más de método a las ciencias experimentales. Y es algo que pues, ya ellas tomaron su rumbo y aparece estoy metiéndole acá el dedo, ¿no? A pobre Epicuro. Pero bueno, continuamos con el curso. Vamos a decir qué fue lo que hizo o quién fue Epicuro.
Epicuro fue hijo de un colono ateniense de Samos y por ello poseía el derecho de ciudadanía ateniense, así que Epicuro era de Atenas. Se formó con Nausífanes en Teos, donde fue iniciado en la teoría atómica de Demócrito. Esa teoría también la abordo en un video anterior. Ya entonces se le grabó la regla de vida. Epicuro tenía la siguiente regla de vida. Decía, caramba, vamos a quitar esto, ponerlo mexicano. No te asustes por nada. Era algo que tenía muy presente Epicuro. Ya en el 310 a.C. enseñó en Mitilene de Lesbos, más tarde en Lámsaco, el Esponto, y en 306 se instaló en Atenas, donde fundó en un jardín su propia escuela. Los filósofos del jardín, así les llamaban, formaban un círculo social de amistad en que se veneraba a Epicuro como un ídolo. Al círculo también pertenecían algunas mujeres y hasta esclavos. Epicuro tenía antipatía a todo aprender y solía ridiculizar a todos los filósofos, incluso a sus maestros. Pero era muy buen amigo este cuate, era paternal, consejero y consolador de los suyos, como nos lo confirman las numerosas cartas. La secta de los epicúreos vivía, apartada del resto del mundo, una vida de comodidad y alegría, y Epicuro escribió mucho, pero no dio importancia a la forma. El efecto más fuerte lo lograban sus cartas. De hecho, hay una carta muy bonita que suelo dejarle a mis alumnos que lean, que es la carta de, de Epicuro. No me acuerdo cuál era el discípulo, por ahí sí puedes buscar alguna carta de Epicuro. Allí pues puedes ver un poco su forma de pensamiento. Es altamente recomendable revisar sus cartas. Habla sobre la amistad, sobre cuestiones que pues, aquí voy a abordar, pero en sus cartas ahí vienen explícitamente. A ver si me acuerdo a lo largo de este video sobre esa carta, pero por lo pronto no me viene a la mente. Y pues, a los 72 años cayó una dolorosa enfermedad a la que puso el mismo término por el suicidio. Se han conservado su conmovedora carta de despedida y su testamento. Ahora sí, vamos a ver lo que sería su doctrina. Epicuro puso por fundamento de su doctrina la filosofía de Demócrito, que es la que mejor corresponde a su visión del mundo. Pero por lo demás no tenía interés alguno por la ciencia, sino que pone la obra de su vida bajo el lema, cito, lo que tenemos ante los ojos no es un armazón de sistemas y proposiciones, sino una vida libre de cuidado. Así que dentro de su doctrina tenemos, en primer lugar, lo que llamaremos, lo que él llama la canónica. ¿Qué es un canon? Un canon es una regla. Entonces Epicuro llama a la lógica, vamos a ponerlo con esto, es lo más grande. Epicuro llama a la lógica canónica, porque es la norma o regla de nuestro pensamiento. Recuerden que canon, no es la cámara, sino que canon, Karen, que lo tengo aquí, aquí está. Canon es igual a regla. Lo único que podemos fiarnos en el conocimiento, dice, es la sensación. Es la última y única garantía de la verdad. Para Epicuro, la sensación es lo único de que podemos fiarnos en el conocimiento. Es la última y única garantía de verdad.
Es siempre verdadera y no puede ser refutada por nada, ni por otra igual, que solo la confirma, ni por otra distinta, que sería efectivamente otra sensación. Los errores son opiniones precipitadas que proceden de perturbaciones de los átomos que afluyen a nosotros y que debemos rectificar por nuevas sensaciones. Las sensaciones, pues, eran de suyo verdaderas. De ellas quedan en la memoria imágenes de las que con ayuda de las palabras nos formamos conceptos. Todo lo restante de la lógica, con su teoría de la idea, juicio y raciocinio, es, además, para Epicuro, superfluo, pues nada de esto puede sustituir la certeza de la sensación. Después, el siguiente, así que la lógica para Epicuro pues, es bastante importante y se debe de estudiar, pero no dándole tanta importancia a las grandes nociones aristotélicas como lo son la idea del juicio y el raciocinio. De ahí viene la física. Así. Epicuro repite, como Demócrito, que todo consta de átomos. Están en movimiento desde el principio. Entonces, y por razón de su gravedad, cae como las gotas se precipitan como el agua al llover. Y por una casual desviación lateral se juntaron muchos átomos, se produjo un torbellino, se formó todo lo formable y solo quedó lo que podía perdurar, es decir, nuestro mundo. Como la causalidad impera donde quiera, queda nuevo espacio para libre albedrío. Así que Epicuro ataca muy vivamente la fuerza o violencia del fatalismo, el imperio universal de la ley de causalidad. Y también y la providencia divina. De ahí que para Epicuro la naturaleza no estaba, vamos a ponerlo así, para Epicuro pues la ley de causalidad pues no, como que no le latía mucho. ¿Por qué? Porque ¿cómo salvaguardar la libertad humana? O sea, apenas estaba empezando a discutirse este gran problema clásico dentro de la historia de la filosofía, que es cómo compaginar la necesidad que aparece en la naturaleza a través de pautas, de patrones determinados que se enuncian en un conjunto de leyes matemáticas, naturales, biológicas o químicas, en que de hecho han producido que la actual ciencia progrese al modo que lo ha hecho en los últimos siglos, con esa sensación que nosotros tenemos de ser libres. Dos palabras como compaginar libertad con necesidad. Es uno de los grandes problemas. Así que Epicuro no quiere, era un gran promotor de la libertad humana. No quiere que se atente contra la libertad del hombre. Por lo demás, se encoge de hombros ante cualquier cuestión. Su único interés es quitar a los hombres. Su único interés es quitar a los hombres por medio de la física, el miedo a los dioses y a la retribución eterna. De ahí que saque sus siguientes reflexiones sobre los dioses. Así que vamos a ponerle 2.a, los dioses. Para Epicuro, los dioses existen,
El sabio admirará a los dioses, también les ofrecerá sacrificios, pero no los temerá. Dice Epicuro, los dioses viven en los espacios de los mundos una vida feliz, no se preocupan del mundo ni de los hombres, están exentos de todo cuidado y obligación. Así que Epicuro combate vivamente las religiones populares, que nacieron del miedo y por el miedo se han mantenido. Así que Epicuro no está explícitamente en contra de la religión, sino que está en contra de aquellas religiones que promueven el miedo, que promueven esa vida servil bajo la cual no se puede actuar racionalmente. Y muchas religiones a lo largo de la historia han utilizado el miedo para promoverse. Y Epicuro está muy en contra de eso. O sea, si tú encuentras una religión, una espiritualidad que te sirva para ser mejor persona, de acuerdo con Epicuro, pues quédate con ella. Pero no por temor ni por la esperanza de una vida futura. Similar a un poema que, pues, así, que sea dentro de un contexto cristiano, que es, dice algo así, no me mueve mi Dios, el cielo para quererte y el infierno para temerte. Y algo así menciona, ¿no? Sino que se trata en este caso de querer a Dios no por esperanza de una vida futura, sino simplemente por quererlo a Él. Lo mismo aplica dentro de una filosofía de corte, vamos a decirlo así, epicuriano. Después tenemos el siguiente punto, que sería retribución eterna. Dice, el segundo fantasma que no deja a los hombres gozar de la vida es el miedo a los castigos eternos. De acuerdo con Epicuro, ese miedo es injustificado. Dice, el alma es corporal para Epicuro, está compuesta de átomos lisos y redondos, nace en la generación y se deshace en la muerte como el humo en el aire. Los mitos sobre el Hades están tan inventados como los de las almas de las estrellas que se supone influyen en nuestro destino. Tampoco espanta la muerte. Y dice la siguiente frase. Le pongo mayúsculas. Respecto a la muerte, dice, cuando nosotros somos, no es ella. Cuando es ella, ya no somos nosotros. Una frase sumamente bella. El mensaje liberador de Epicuro consiste en que el hombre ilustrado se libra de estas fábulas y puede finalmente gozar de su vida. Y es lo que promueve la filosofía de Epicuro. Así que de aquí viene que Epicuro formó una clase de filosofía que se conoce como hedonismo. El hedonismo promueve el goce, el disfrute del placer. Pero actualmente ese hedonismo se ha desvirtuado un poco respecto al hedonismo que promovía Epicuro. De hecho, su ética se fundamenta en esta noción de placer. Así que pueden ver que la filosofía de Epicuro es bastante refrescante para su época. Parece un tanto similar al pensamiento que utilizan o que va a utilizar en un futuro el filósofo Baruch Spinoza, quien más o menos dice cosas similares en sus obras, como la Ética Demonstrata Amore Geométrico y lo que sería el Tractatus Theologicus Politicus. Uh, Así que, pero nosotros aquí continuamos con Epicuro. El siguiente tema es su ética. Ya eventualmente llegaremos con Baruch Spinoza. Epicuro ve el fin de la vida en el placer. De acuerdo con Epicuro, el placer es
principio y fin de la vida feliz. La vida de los animales y niños de pecho, que se rige por la naturaleza, nos muestra claramente que una vida natural solo busca el placer, dice el buen Epicuro. Así que hay algunas nociones dentro de esto. Vamos a ver qué onda con esto del placer dentro del contexto de Epicuro. 3.a, el placer. Raíz de todo placer es el placer sensible, sin el cual no se daría tampoco el placer espiritual o psíquico. Sin embargo, el sabio preferirá el placer duradero al breve placer de los sentidos. Así que el ideal de Epicuro es, su ideal es la ausencia de dolor corporal y tranquilidad del ánimo. Por eso, respecto al apetito, tiene las siguientes reglas. Número 1. Los apetitos naturales y necesarios deben satisfacerse. Esto no cuesta mucho, pues todo lo natural es fácil y solo lo innecesario es costoso, dice. Punto número 2. Los apetitos naturales, pero no necesarios, deben limitarse. Epicuro vive de un mínimo como una seta y demuestra lo poco que falta para ser feliz. Y 3. Los apetitos naturales y no necesarios deben evitarse. Y esas es como las 3 reglitas que tiene la práctica del placer en Epicuro. Mientras más te orientes por estos apetitos naturales y no necesarios, pues vas a ir siendo pues, cada vez más infeliz, por decirlo de una manera. Tenemos ahora, y esto nos lleva finalmente pues, a dolor, la otra noción. 3.b, el dolor. Dice, el mal supremo es el dolor, siendo de notar que el del alma es peor que el del cuerpo. Si bien supremo es el placer, pues el mal supremo hace el dolor, que sería lo contrario. Si se sufre un dolor corporal, hay que tratar de superarlo por la alegría del alma. Un consuelo es que los dolores violentos no son largos, y los dolores largos no son violentos. En cambio, si el dolor es largo y violento, queda el remedio del suicidio, y se puede salir de la vida como de teatro tan pronto como no nos guste, dice el buen Epicuro. Interesante muy práctica su forma de pensar. El sabio, siguiente tema. Este domina el arte de medir, sopesando placer y dolor. Posee la virtud de la prudencia, que de acuerdo con Epicuro, también con Platón y Aristóteles, que es la raíz de todas las virtudes. La fortaleza, otra virtud que también ya vimos, nos ayuda a soportar los dolores necesarios. Y la templanza
el todo placer es decir, templanza en todo placer, hay que ejercitarlo, y el exceso genera dolor. Ninguna virtud es fin en sí misma, sino solo medio para el placer, es decir, para la felicidad. Al sabio no lo conmoverán burlas ni escarnios, pues la gloria no es para él un bien. Renunciará a matrimonio y a los cargos públicos que solo acarrean inquietudes. El principio del sabio es vive oculto. Y tenemos por último algo que promueve mucho la filosofía y valora la filosofía de Epicuro, que sería la amistad. Dice, la amistad es absolutamente necesaria para la dicha, pues sin amigos no se puede vivir sin temor. Y con seguridad en este peligroso mundo, sin duda alguna. De ahí que pues, entre los epicúreos la amistad se cultivara hasta el sentimentalismo. Aunque se escoge a los amigos para aumentar el placer, se les guarde, no obstante, fidelidad, incluso a costa de la vida. Y Epicuro dio a sus discípulos ejemplo de este ideal de la forma más bella, y hasta en su muerte se consoló con la dicha de la amistad. Así que Epicuro valora demasiado la amistad, considera un tesoro. Así que si tú tienes amigos que son bastante fieles, que llevas bastante años con ellos, y más en estos tiempos de pandemia, valóralos, disfrútalos, cuídalos. Es algo que promueve mucho la filosofía de Epicuro. Así que si estás más interesado, él tiene mucha literatura y las puedes encontrar en el internet. Recomiendo las cartas. Creo que es las cartas de Epicuro a Meneceo, así se llama el tipo. Y ahí viene bastante tela de donde cortar. Así que pues, nos vemos con los próximos filósofos, que serían los estoicos, quienes manejan el medio para llegar al mismo fin es diferente. Los estoicos promueven más no creen en la libertad, son deterministas, se dejan guiar por la razón, pero al fin y al cabo su modo de llegar a la felicidad es similar al de los epicúreos, que es vivir una vida tranquila, una vida pues, con lo básico y pues ahí seguir adelante. Suscríbete si te gusta el contenido y pues nos vemos.